السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Alhamdulillah, con la gracia de Allah Ta'ala, la comunidad Ahmadiyya de Regina ha tenido la oportunidad de construir una mezquita con la gracia de Allah. Dice Zur, es una mezquita muy bonita. En este momento la población de la comunidad, si incluimos también las áreas colindantes, aproximadamente son 160 personas, y la capacidad de la mezquita, tal y como se me ha contado, si contamos el hall, el salón, y en él pueden rezar 400 adoradores, y si fuera necesario también hay otras áreas comunes donde podrían caber 100 más. Es decir, en total la comunidad, el tamaño de la comunidad, esta mezquita aproximadamente es 3 veces mayor de lo que compone la comunidad aquí. Se me ha dicho que los gastos han sido pagados también por la comunidad locales, o que han prometido pagar estos gastos. Han hecho la promesa. De hecho, 2 miembros de la comunidad han dado aproximadamente una tercera parte del coste del total de los gastos. Una de estas personas es la viuda del doctor mártir Shamsullah Haq. Cuando digo en términos del total del gasto, lo que quiero decir es que cuando intentamos o se intentó
construir la mezquita y pidieron presupuestos a los contratistas. El contratista que menos cobraba eran 2,8 millones de dólares canadienses, incluyendo también otros costes. Al final salía por 3,5 millones de dólares canadienses. Sin embargo, el coste total de la mezquita, en acabar de completar la mezquita, ha sido 1,6 millones de dólares. Para una persona materialista, el hecho de que toda la mezquita se haya completado, o sea, se haya acabado con el valor, la mitad del valor de lo que había presupuestado el contratista más barato, es algo que se les escapa de su juicio. Ciertamente, una persona materialista no puede tener esta idea porque no sabe qué significa el sacrificio y no está al tanto del nivel de los sacrificios que ofrecen los miembros de la comunidad del Santo Mesías Prometido. Cuando uno, sacrificándose su vida, sacrificando el tiempo y el dinero, podemos encontrar muchos ejemplos en la comunidad del Santo Mesías Prometido, y esta característica puede ser encontrada en los miembros de la comunidad en cualquier lado, sean ahmadis que vivan en Pakistán, que ellos están sacrificando sus vidas y también su dinero, o sean ahmadis que vivan en África. Ellos, aunque no tengan dinero, sacrifican su tiempo y todo lo que tienen lo dan con el objetivo de construir una mezquita o para trabajar para el trabajo comunitario. Ya sea, dice Azur, de ahmadis que vivan en Indonesia o en Europa, o sean ahmadis que viven en el propio Canadá, dice Azur, en el propio Canadá, o sean ahmadis que vivan en cualquier parte del mundo. Para ellos, Allah Ta'ala les ha dado la oportunidad de hacer sacrificios. Por eso, la razón de ello es que quieren conseguir el contento de Allah Ta'ala, y este es el objetivo de sus vidas. Como he dicho, la razón por la que la comunidad ha ahorrado la mitad del dinero en la construcción de la mezquita es que 3 hermanos de Saskatoon que trabajan en el tema de la construcción han ayudado de forma voluntaria, y esto ha sido la razón por la que se ha ahorrado el dinero. De la misma forma, otros voluntarios han ayudado en distintas áreas o distintos procesos. Estos 3 hermanos que son contratistas fueron ayudados por un cuarto contratista que posiblemente, dice Azur, Allah Ta'ala le envió aquí para ayudar a este proyecto. Vino después de Toronto cuando se le acabó el trabajo allí. Sin embargo, todos ellos han trabajado juntos para completar el trabajo, y de la misma forma otros voluntarios, la gente que aquí vive en Regina, gentes de Saskatoon, gentes que vinieron de Calgary, de Edmonton, e incluso gente que vino también de Toronto. Entre ellos estaban los Huddams, los Ansar. Aparte del trabajo de la comunidad, que no había gente especialista, el resto de los trabajos fue finalizado por estos contratistas y por el trabajo de la gente voluntaria. Los contratistas mundanos nunca pueden concebir este hecho, pero a estos trabajadores no les ha importado su propio dinero o su propio tiempo. Las mujeres, la organización de las mujeres, las Lajna, también ayudaron proveyendo comida para los trabajadores voluntarios y participando ofreciendo sacrificios financieros y siendo también de esta forma formando parte de este proyecto. Se me ha dicho que los voluntarios han dado aproximadamente 41.500 horas de la construcción de esta mezquita. Algunos
ni habrán mirado si el tiempo son 8 horas o hay que trabajar 5 días. En mi opinión, dice Azur, habrán trabajado durante todo el día y los 7 días de la semana. No había ninguna restricción en cuanto al tiempo. Con la ayuda de Allah Ta'ala, este entusiasmo y esta pasión se atestigua en todos los Ahmadis en cualquier parte del mundo, como he mencionado antes. Por un lado, hay musulmanes que están expandiendo la violencia y el caos en el mundo, y por otro lado, los Ahmadis musulmanes que viven en diferentes partes del mundo, que incluye digamos que viven en los países desarrollados, como los que se llaman países desarrollados, gastan su tiempo y su dinero en la construcción de una casa para Dios. La razón para ello es que Allah Ta'ala ha dicho que aquel que construye una casa para Dios, él tendrá una casa también construida para él en el paraíso. Por lo tanto, el imam de la época y el devoto sincero del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo a sus seguidores que con el objetivo de divulgar las bellas enseñanzas del Islam en el mundo entero, debéis construir mezquitas que radien este mensaje auténtico y bello. Así pues, al mismo tiempo que uno gana el contento de Allah Ta'ala, otra razón para hacer este sacrificio construyendo mezquitas es erradicar los conceptos erróneos y quitar los malentendidos en las mentes de las gentes acerca del Islam, y demostrar al mundo que las mezquitas de los musulmanes y las enseñanzas del Islam no son la causa del desorden en el mundo, sino que es una forma de salvaguardarnos en este mundo y en el mundo venidero. Es el amor hacia Allah Ta'ala que se imbuye en los corazones de las gentes y que intentan cumplir sus derechos, los derechos con Allah Ta'ala, y también intentan cumplir los derechos con la creación de Allah Ta'ala. La construcción de esta mezquita tiene el distintivo de esta mezquita en concreto, es que los Ahmadis han trabajado de forma voluntaria y han acabado el trabajo, y de esta forma han ahorrado mucho dinero en la comunidad. En otras partes del mundo se trabaja también así. Sin embargo, es la primera vez que se ha hecho aquí en este país. Para aquellos que han hecho sacrificios en este proyecto, sean desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista del tiempo, sean hombres o mujeres que han dado grandes cantidades de dinero o han prometido darlas, que Allah Ta'ala les bendiga y de forma manifiesta tanto en su riqueza y en sus vidas. Hay que tener en cuenta que una mezquita es fundamental para el entrenamiento interno moral y para la difusión del mensaje. Por esta razón, yo he dicho al Amir Saheb, al Amir de Canadá, que construya mezquitas pequeñas y que intenten construir una mezquita en cada comunidad. Me ha dicho Amir Saheb que ciertamente este era nuestro plan, y ahora estamos intentando hacer mezquitas pequeñas dentro del país, pero en gran número. Sin embargo, dice Azur, también quiero decir que, a pesar de que estamos intentando construir mezquitas más pequeñas, no tenemos tantos recursos para construir mezquitas en cualquier lado. Por lo tanto, este ejemplo de utilizar voluntarios y, asistencia voluntaria para la construcción de las mezquitas es un sistema excelente
y esta tradición debe ser preservada y debe mantenerse para intentar ahorrar el máximo dinero que podamos. En un lugar, el Santo Mesías Prometido, hablando de la importancia de la construcción de las mezquitas, el Santo Mesías Prometido dijo que en este momento nuestra comunidad tiene gran necesidad de mezquitas, que son las casas de Dios. En la ciudad o en el pueblo que se establezca una mezquita, podemos asumir que se han puesto los fundamentos del progreso de la comunidad. Si hay un pueblo o una ciudad donde vivan unos pocos musulmanes o no hayan, si uno desea que el Islam florezca en ese área, debe construir una mezquita. Y luego Allah Ta'ala atraerá mismo a los musulmanes hacia allá, pero la condición, y esta condición fue estipulada por el Santo Mesías Prometido, que la única condición que haya detrás para establecer una mezquita debe ser la sinceridad. Solo hay que construirla por Allah y no debe haber ningún tipo de interés personal o interés de otro tipo, porque si no, Dios no bendecirá esta mezquita. Por lo tanto, si queremos cumplir con el deseo del Santo Mesías Prometido al Islam, tenemos también que tener en cuenta la condición que el Santo Mesías Prometido al Islam ha mencionado en este escrito, y es que debemos mostrar sinceridad y no simplemente mostrar una pasión momentánea, un entusiasmo momentáneo para construir una bella mezquita, sino que es importante cumplir los verdaderos objetivos de la construcción de la mezquita, y es que una mezquita no debe ser construida por el propósito de buscar el reconocimiento o la fama, y ni se construye para decir cuál es el nivel de sacrificio económico que hemos hecho o decir el número de horas que hemos dedicado, o para competir unos con otros. De hecho, las mezquitas deben ser construidas únicamente por ganar el contento de Allah Ta'ala, y como he mencionado antes, que estos tres hermanos y el cuarto contratista que se unió jugaron un papel muy significativo en la construcción de la mezquita. Cuando ayer se entrevistaron conmigo, estaban muy contentos de que Allah Ta'ala les había dado la oportunidad de participar en esta buena obra. Ahora, Allah Ta'ala les ha bendecido con contratos jugosos, y de esta forma Allah Ta'ala no deja a nadie sin bendición. A veces lo da pronto, otras veces lo da tarde. De hecho, uno de los hermanos, Mansur Saheb, me escribió que un joven que estaba estudiando en la universidad trabajaba, entonces rechazó el trabajo por continuar los estudios. Sin embargo, vio un sueño en el que se le decía que uno de los contratistas le necesitaba, y se puso en contacto y volvió a trabajar aquí. Un día su mujer le dijo que no había dinero en casa porque no tenían el dinero ni para llevar la casa hacia adelante. Sin embargo, dice Azur que Allah Ta'ala bendijo o recompensó de tal forma a este matrimonio que el mismo día, o quizá el día siguiente, el Departamento de Hacienda le devolvió una cantidad de dinero, y luego vino también una ayuda para sus hijos, y le vinieron 13 o 14 mil dólares de golpe. De esta forma, Allah Ta'ala muestra sus favores con la condición de que la intención sea buena y piadosa. Con la ayuda de Allah Ta'ala, en África hay mucha gente que construye grandes mezquitas y las ofrecen a la comunidad. Recuerdo, dice Azur, cuando estaba en Ghana, viví en una ciudad que se llamaba Tamale durante un tiempo. Tenía una pequeña mezquita que estaba hecha de bloques de barro, y luego con cemento se le intentó reforzar por fuera. Después, cuando fui elegido jalifa y visité Ghana, también visité la ciudad de Tamale y vi que había una gran mezquita de 2 pisos que era aproximadamente 3 veces mayor de la mezquita que cuando yo estaba allí, y también habían oficinas
adyacentes. Se me dijo que uno de nuestros Ahmadis pagó todo el coste de esta construcción. Yo, dice Azur, no sé si, no creo que no fuera fácil para él pagar este dinero. Y de hecho tardó 3 o 4 años en pagar el dinero, pero dijo que lo iba a hacer él y así lo hizo. Como he dicho antes, los Ahmadis tienen esta característica, esta naturaleza, y se pueden encontrar en cualquier parte del mundo. La gente que se supone que debido a su pobreza, la gente de África, que pensamos nosotros que ellos pueden tener ansia por el dinero, cuando tienen este dinero, el nivel de sacrificios que ellos ofrecen no se ven en otras partes. Dice Azur que vemos esta naturaleza en cualquier parte del mundo, que ofrecen sacrificios cuando se hace una casa para Allah Ta'ala. En Pakistán, dice Azur, no se nos permite construir mezquitas, y hay veces que la gente me escribe con mucha angustia diciéndome que por favor pida para que nosotros podamos construir de nuevo mezquitas, incluso que podamos tener un salón donde podamos rezar juntos, dado que la ley del país no permite construir un minarete. No podemos hacer ni un mehrab, que es donde el imam se pone para hacer la oración, porque si intentamos cambiar la habitación no se nos permite, y otros lugares son tan severos que no nos dejan construir una mezquita que esté orientada hacia la Meca, hacia el Qibla. Sin embargo, Allah Ta'ala nos está bendiciendo de forma manifiesta en otros países del mundo, y estos favores están muy lejos de nuestra imaginación, y los esfuerzos que él lo que nos está dando la oportunidad de construir nuevas mezquitas, no somos capaces ni de imaginarlo. Después de ver o atestiguar estos favores de Allah Ta'ala, debemos estar llenos de gratitud hacia Él. Hoy, dice Azur, aquellos que viven aquí, estas personas que viven aquí, deben también esforzarse en mostrar esta gratitud hacia Allah Ta'ala desde el momento en que Allah Ta'ala les ha dado esta mezquita, una casa que es la casa de Dios y cuyo propósito es la adoración de Dios, que es uno, el Dios único. Ciertamente esta es la casa de Dios, pero Dios no lo hace por su beneficio, sino que es para el beneficio de los que vienen aquí, a esta mezquita, a rezar. Por lo tanto, es un gran favor de Allah Ta'ala, y por mucho que querramos agradecer, nunca será suficiente, y la forma en que uno debe expresar esta gratitud en la construcción de una mezquita ha sido enseñada en el Santo Corán, en el versículo que les acabo de recitar. Allah Ta'ala dice: en verdad que solo es digno de conservar las mezquitas de Allah aquel que cree en Allah y en el último día, cumple la oración, paga el zakat y no teme a nadie salvo a Allah. Son estos los que tienen la mayor posibilidad de contarse entre los guiados. Por lo tanto, la creencia en Dios Todopoderoso y en el último día, que es una condición básica que ha de cumplir un creyente o para ser musulmán, es un punto fundamental. Después, Allah Ta'ala dice que hay que cumplir con la oración, y es esencial. ¿Qué es establecer la oración? Es venir 5 días a las horas prescritas y rezar en congregación. Observar la oración es ofrecer la oración en congregación. Después uno tiene que pagar el zakat. ¿Qué es el zakat? Es gastar el dinero que Allah Ta'ala nos ha dado en su causa para purificar este dinero. Con la ayuda de Allah Ta'ala, los Ahmadis
están siendo son excelsos en este tipo de sacrificio. Sin embargo, se observa pereza a la hora de hacer las oraciones, y aquí en la mezquita y en congregación. Respecto al zakat, también quiero decir que está el zakat que es obligatorio sobre todos aquellos que tienen dinero y su dinero está depositado en bancos o lo tienen guardado. A veces tienen grandes cantidades de dinero que está todo el año sin ser utilizado, el que tenga oro o plata. Y hay también algunos terratenientes que tienen que pagar zakat. También hay otros tipos de zakat que afectan tanto a hombres o a mujeres, y es un porcentaje fijo que ha sido especificado por el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dice Azur que en relación con el tema del zakat quisiera también llamar la atención a las mujeres en concreto al venir aquí a Canadá y con la mejora de vuestras circunstancias han comprado mucho oro en forma de joyas. He visto mujeres jóvenes y mayores que tienen grandes pulseras de oro, brazaletes, lo pueden llevar porque es una forma de adorno y Allah Ta'ala lo ha permitido, pero también tienen que pagar el zakat sobre ello. Luego, cualquier tipo de sacrificio monetario que se ofrece en la propagación de la fe de Allah Ta'ala, que es el chanda, y que está relacionado con trabajos para servir a la humanidad, entran dentro del zakat y también purifican el dinero de uno. Con la ayuda de Allah Ta'ala, con la ayuda de Allah, solo es la comunidad Ahmadía la que está gastando dinero por la propagación de la fe, la construcción de las mezquitas, las actividades misionales, luego los colegios, los hospitales. Luego Allah Ta'ala dice en este versículo que no debéis temer a nadie salvo a Allah. Si uno tiene temor de Allah en su corazón, el ser humano puede restringirse de muchas enfermedades morales que existen en estos países en nombre de la libertad. Uno, Dios, debe recordar que es de vital importancia desarrollar el temor de Allah en los corazones, y el temor de Allah es el taqwa, la rectitud. Hay innumerables versículos del Santo Corán, en el Santo Corán, que hablan del taqwa, de la rectitud, en la que se nos dan distintas ordenanzas. Si uno se adhiere a estas ordenanzas, a estos versículos, entonces uno puede considerarse entre aquellos que están rectamente guiados a la vista de Allah, a la vista de Dios, y que también pueden ser de entre aquellos que cumplan los objetivos de establecer una mezquita. Estas prácticas son, si son firmemente establecidas en la fe, y son las que cumplen los objetivos de construir una mezquita, y es esto lo que hace que un ser humano sea agradecido a su creador, porque solamente estar contento de haber construido una mezquita y venir de vez en cuando aquí para rezar, y en lugar de temer a Allah Ta'ala, uno teme a otras personas más y se olvida de la fe y sus obligaciones, y esa persona puede ganar una recompensa temporal, pero esta ganancia le va a separar de ganar las bendiciones perdurables de Allah Ta'ala. Por lo tanto, Allah Ta'ala dice que las mezquitas solo pueden ser pobladas por aquellas personas que son fuertes en su fe, tanto desde el punto de vista de sus creencias y
desde el punto de vista de la práctica, son los que mejoran también sus obras. La responsabilidad de poblar una mezquita yace en los responsables de la comunidad y en las organizaciones auxiliares, y deben asegurar que la participación sea alta. Todos los responsables de la comunidad deben hacer un esfuerzo, y cada Ahmadi debe hacer un esfuerzo para ganar una recompensa duradera de los sacrificios que la comunidad ha hecho, tanto desde el punto de vista financiero como desde el punto de vista del tiempo. Y lo que tienen que hacer es que esta mezquita, que se ha hecho 3 veces mayor, se haga pequeña, y las mezquitas pueden volverse no adecuadas cuando crezca el número de oradores, y para que crezca el número de adoradores tendrán que poblarlo. También es necesario, para que venga más gente, que hagan tabligh, que propaguen el mensaje. Cuando han construido esta mezquita, uno debe ser agradecido a Allah Ta'ala de esta forma, y es que el verdadero mensaje del Islam y el mensaje de la Ahmadiyyat llegue a todos los pobladores de estas zonas, y esta es la mejor forma también de agradecer a Allah Ta'ala, y es que esta gente, los que son sus vecinos, ustedes les hagan llegar el verdadero mensaje del Islam y les libren de la vulgaridad y de la inmoralidad. Es nuestra obligación hacer que el mundo reconozca a su verdadero creador. Estos días la mayoría del mundo piensa que el éxito mundanal y toda la brillantez, el brillo y el esplendor es el objetivo de nuestras vidas. Sin embargo, no se dan cuenta que este esplendor temporal acaba en un agujero negro que al final les absorberá. Esta época es la obligación de los miembros de la comunidad mostrar al mundo cuáles son las avenidas iluminadas que les llevan a un final feliz. Debemos informar que el esplendor de este mundo es solo temporal. La verdadera luz es de aquellos que radian largamente y cumplen los derechos de Allah Ta'ala, y es adorándole y cumpliendo con las obligaciones de forma abnegada. Y solo puede ser conseguido cuando nos preocupemos más de la vida futura que de esta propia vida, y podremos explicar esto cuando nosotros mismos nos preocupemos de nuestra vida futura. Entonces podremos mostrar esta luz a los demás. En este caso no serán solo eslóganes de amor y de afecto, sino que seremos entre aquellos que cumplen con los derechos de unos hacia los otros. Elevaremos nuestros estándares de adoración hacia Allah Ta'ala a través de nuestras palabras, nuestras acciones. Llevaremos el amor de Allah Ta'ala hacia los demás, y seremos fuentes de amor y afecto hacia Allah Ta'ala. También seremos fuentes para la creación de Allah Ta'ala, y nacerán este tipo de fuentes. La gente que, mirándonos desde lejos y escuchan nuestros eslóganes, vienen hacia nosotros. Aquellos que, impresionados por las verdaderas enseñanzas del Islam, nos escuchan, no vaya a ser que al llegar cerca de ustedes digan que lo que parecíais desde lejos, al miraros de cerca, no sois lo que pensábamos. Deberíamos, dice Azur, conseguir el paraíso de la vida futura, conseguir ese paraíso aquí en este mismo mundo a través de la oración y a través de nuestras acciones. El santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo que cuando vayáis a los jardines del paraíso, comed y bebed algo de esos jardines.
Hazrat Abu Huraira, radiyallahu anhu, estaba sentado en esa reunión, la mayoría de las narraciones vienen de él, y dijo, cuando escuchó esto, que le dije, oh profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, ¿qué son los jardines del paraíso? El santo Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo, las mezquitas son los jardines del paraíso. Luego le dijo, oh profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, ¿y qué significa comer y beber en el paraíso? El santo Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo, recordar a Allah, hacer tasbih, recitar subhanallah, oh santísimo mi Dios, hacer tahmid, ser alhamdulillah, glorificar y alabar a Allah, o la ilaha illallah, nadie es digno de ser adorado sino Allah, o Allahu Akbar, Dios es el grandísimo. Con ello este es el alimento y la bebida del paraíso. Por lo tanto, al mismo tiempo las oraciones, sentarse en la mezquita y hacer el tasbih, el tahmid, glorificar a Allah Ta'ala, es como si comiésemos los frutos del paraíso en este mundo, y aquel que recuerde y adore a Allah Ta'ala de esta forma no solo testimoniará el paraíso de la vida futura, sino que al cumplir con los derechos de Allah Ta'ala, cumplirá con los derechos de su creación e intentará que las ordenanzas de Allah sean el objeto, la guía de su vida. Por lo tanto, qué afortunados son aquellas personas que en este mundo comen frutas del paraíso y luego en la vida futura también comerán frutos de ganar el contento de Allah Ta'ala. Están unidos están junto a aquellas personas que caminan por el camino del taqwa. El Santo Mesías prometido dice que entre las ordenanzas del Santo Corán, las ordenanzas que pertenecen al taqwa y a la piedad son las enseñanzas sobre las que más énfasis se hace. La razón es que el taqwa da un medio para librarse de cualquier mal y motiva a uno para que uno se esfuerce en el camino de las buenas cosas. Y el hecho de que sea tan insistente sobre el taqwa es que es la forma para que una persona pueda sobrevivir en cualquier aspecto y le libre de cualquier daño, y es como un castillo fuerte, protector, que le libra de cualquier ataque de Satanás. Significa que una persona que es muttaqi se libra de peleas innecesarias donde otras personas caen, y a veces esas peleas le llevan a su propia destrucción. Por lo tanto, cada uno debe recordar que los sacrificios que habéis hecho o los que vais a continuar haciendo debéis fortaleceros con el taqwa, con la rectitud, porque si no serán sacrificios que durarán poco. Como he dicho, con el objeto de mostrar nuestra gratitud, es necesario cumplir nuestra responsabilidad de la predicación. Sin embargo, con la construcción de nuevas mezquitas vendrá gente que verá este edificio nuevo, irán hacia vosotros y mirarán a los Ahmadis que viven aquí. En ese momento, cada Ahmadi debe estar imbuido con el taqwa de Allah Ta'ala, y eso será una fuente de guía para los demás. Por lo tanto, la mezquita que hay aquí genera una gran responsabilidad sobre cada Ahmadi, y para cumplir esta responsabilidad, cada Ahmadi tiene que ser un Ahmadi ejemplar. El Santo Mesías prometido dice que los miembros de mi comunidad deben ser modelos ejemplares. Ningún miembro de mi comunidad que da un mal ejemplo y demuestra debilidad en sus acciones o creencias, esa persona es injusta, es un transgresor. Y la razón es que
pone mal nombre, da mal nombre a toda la comunidad y somos objeto de críticas por los demás. Con la mala conducta, la gente huye, mientras que con el buen modelo la gente se siente atraída. Dice que a veces viene gente hacia nosotros y nos dicen que, aunque no soy parte de vuestra comunidad, viendo la conducta de algunas de vuestras gentes, me hago la idea de que esta comunidad está fundamentada en la bondad, en la piedad. Hoy hay, también dice mucha gente que me escribe y me dice en las entrevistas personales que la actitud de la comunidad nos deja claro que sus enseñanzas están basadas en la paz, la seguridad, el amor y la dedicación. Por lo tanto, es responsabilidad de cada Ahmadi que expandan esta enseñanza de forma extensa y sea un ejemplo, un modelo práctico para cumplir estas enseñanzas. Dice el Santo Mesías Prometido que Allah Ta'ala guarda un registro de cada acción de los individuos. Es como si tuviéramos un diario. Por lo tanto, cada persona debe hacer también un diario personal de sus actividades. Allah Ta'ala ya lo hace. Sin embargo, cada persona debería hacer un diario. Cada creyente debería reflexionar sobre sus actividades diarias y escribir qué es lo que he hecho de bueno y qué es lo que he hecho malo. El Santo Mesías Prometido dice que deberíamos tener también un registro de nuestras actividades diarias y deberíamos reflexionar sobre ellas. No solamente escribirlas, sino también reflexionar y ver cuánto he crecido en la bondad, en la rectitud, en la piedad. Es importante reflexionar cuánto hemos progresado y si hemos dado un paso hacia adelante o no. El Santo Mesías Prometido dice que el estatus de la piedad de una persona sí, no deben ser iguales de un día para otro. Sí, de un día para otro el estatus es el mismo y no ha habido crecimiento en la piedad, entonces esa persona está entrando en pérdida. Por lo tanto, no debemos estar contentos que una cosa buena que hice ayer más se mantiene hoy, sino que el Mesías Prometido dice debe ser que cada día seamos un poco mejor. Y si esto no es así, debéis entender que no estáis obteniendo ventajas, sino estáis entrando en pérdidas. El Santo Mesías Prometido, Alá Islam, continúa diciendo que una persona que cree en Dios y tiene una fe perfecta en Él nunca se encontrará con la ruina, porque a veces por una sola persona Dios salva la vida de cientos de miles. Por lo tanto, para salvar al mundo de la destrucción, hoy es la responsabilidad de los Ahmadis y el prerequisito es el mismo, y es que progresemos en la piedad. Dice el Santo Mesías Prometido que por uno Allah Ta'ala salva la vida de cientos de miles o de millones. Por lo tanto, es una gran responsabilidad sobre cada Ahmadi salvar al mundo de la destrucción. Incumbe a nosotros salvar al mundo, un mundo que está abandonando a su creador. Dice Azur que hay personas desde el punto de vista moral y dicen que no es necesaria la religión porque tenemos unos altos estándares morales. Es verdad que son mejores que otros porque es la forma en que se interrelacionan, no quitan el dinero que no les corresponde. Sin embargo, desde otros puntos de vista, en nombre de la libertad, estas gentes han caído en el aspecto moral y luego la ley encima les protege. El mundo ha olvidado completamente a Dios en esta época. Si nosotros, que hemos entrado en el pacto del Santo Mesías Prometido, olvidamos nuestros valores, negamos a Allah Ta'ala, dejamos las enseñanzas morales del Islam y seguimos al mundo, entonces ¿quién va a reformar al mundo? No hay duda de que Allah Ta'ala ha prometido al Santo Mesías Prometido de que este mensaje se propagará y vendrán otras personas si no lo hacemos nosotros, pero no vaya a ser que nosotros nos quedamos desprovistos. Por lo tanto, cada Ahmadi hoy también
tiene que pensar que, como dijo el Santo Mesías prometido, cada Ahmadi debe hacerse un autoanálisis para ver si estamos cumpliendo con las responsabilidades que nos han puesto. No debemos estar contentos solo por haber construido una mezquita. Nuestro objetivo debe ser que hemos incrementado el número de aquellos que se posternan delante de Allah Ta'ala y que están unidos bajo la bandera del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y esto no puede ser cumplido hasta que no hagamos un progreso firme, un paso firme cada día, y que seamos un modelo, un ejemplo para nuestra propia gente, así como para los nuevos. Y de esta forma no hagamos daño a nadie, y de hecho debemos cumplir los derechos nuestros hacia los demás. El Santo Mesías prometido dice que debéis ser una fuente de bendiciones para vosotros mismos, para vuestras esposas, para vuestros hijos, para vuestra comunidad, para vuestros familiares y para mí. Nunca debéis dar ninguna razón a nuestros opositores para que nos critiquen. Por lo tanto, cada uno de nosotros debe sentir esta pena del Santo Mesías prometido al Islam y ser unos ejemplos que demuestren que dan una buena fama a la comunidad y al Santo Mesías prometido al Islam. Que Allah Ta'ala nos dé la oportunidad de ello, que nuestro mañana sea mejor que hoy, que nuestros hijos y nuestra futura progenie entiendan que los sacrificios que hicieron nuestros padres, la construcción de las mezquitas, los esfuerzos para propagar el mensaje del Ahmadiyyat y los consejos que los padres dieron para que la fe prevaleciera frente al mundo. Esta es la verdadera riqueza que les han dejado detrás, y que sus futuras generaciones también continúen imbuyendo este pensamiento en sus progenies, y que Allah Ta'ala quiera que este proceso continúe, que también nuestras futuras generaciones puedan también recoger las bendiciones de Allah Ta'ala. Allah Ta'ala quiera que esto sea así. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.